Hola, pues este es el vídeo del tema 1 de Física y Química de cuarto de la ESO, de ejercicios relacionados con el átomo y el sistema periódico. Vamos a empezar con ejercicios de los primeros modelos atómicos. En el 1 me dicen que según el modelo atómico de Thomson, ¿cuál es el menor valor de la carga eléctrica que se puede aislar? El menor valor de la carga eléctrica que se puede aislar es el valor de la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. 2. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se puede explicar a partir del modelo atómico de Thomson? ¿La formación de iones, la existencia de isótopos o las reacciones nucleares? La respuesta es la A, la formación de iones, ya que este modelo explica que los átomos pueden intercambiar electrones. 3. Según Rutherford, el núcleo del átomo es un espacio muy pequeño, donde se concentran todos los protones con carga positiva. Al comparar la masa de los protones con la del núcleo, se postuló que tenía que existir otra partícula, el neutrón, que fue descubierto por Chadwick en 1939. ¿Por qué crees que los protones en el núcleo no se repelen unos a otros? Bueno, esto es porque los neutrones se encuentran en el núcleo entre los protones apantallando las repulsiones electrostáticas que se producen entre ellos. 4. Explica cómo llegó Thomson a la conclusión de que los electrones tienen carga eléctrica y que es negativa. Bueno, llegó a la conclusión de que tenían carga negativa porque los rayos catódicos, que son chorros de electrones, eran atraídos por una placa con carga positiva. Explica cómo se llegó a la conclusión de que los electrones eran partículas constituyentes de la materia presentes en todos los átomos. Los electrones son partículas con masa porque los rayos catódicos mueven las aspas de un molinillo, y ahí se llegó a la conclusión de que formaban parte de la materia. 6. Representa gráficamente el modelo de Thomson. El modelo atómico de Thomson se representa como una esfera maciza, como lo que veis ahí en la figura, con carga positiva, en la que aparecen incrustados los electrones que tienen carga negativa. 7. ¿Cuál de las siguientes representaciones del átomo corresponde al modelo atómico de Rutherford? Argumenta tu respuesta. Se trata de la primera figura, en la que se ha representado el modelo nuclear del átomo, consistente con las observaciones realizadas por Rutherford y sus colaboradores en el experimento del bombardeo de oro con partículas alfa. 8. Explica cuál es la parte especulativa del modelo de Rutherford. Pues es la descripción de la corteza del átomo con los electrones orbitando alrededor del núcleo, ya que no se deduce de sus experimentos. 9. Explica por qué en los experimentos que dieron como resultado el descubrimiento del electrón no se produjo la transmutación de un elemento químico en otro, mientras que en los que se condujeron al descubrimiento del protón, sí. Para que ocurra una transmutación de elemento químico, es necesario que se altere el número de protones de su núcleo. En los experimentos con rayos catódicos, la energía empleada es inferior a la necesaria para producir este efecto. Sin embargo, en los experimentos realizados por Rutherford, en el descubrimiento del protón, sí se accedía al núcleo del átomo, consiguiéndose la emisión de esta partícula subatómica y la consecuente transmutación del átomo. 10. ¿Es verdadero o falso? A. La formación de iones solo se puede explicar con el modelo atómico de Rutherford. Esto es falso. El modelo de Thomson y los posteriores al de Rutherford también lo explican. B. Cualquier modelo atómico explica cualquier fenómeno relacionado con los átomos. Esto es falso. Cada modelo explica los fenómenos en los que se basa. C. El modelo atómico de Thomson no se contempla que el átomo tenga carga positiva. Falso también. En este modelo, el átomo es una esfera con carga positiva en la que se encuentran incrustados los electrones. D. La radiación alfa, al igual que los electrones, está cargada eléctricamente con carga positiva. Esto es falso. Los electrones tienen carga negativa. 11. Elabora una línea temporal en la que aparezcan los descubrimientos de las partículas subatómicas. Incluye en este esquema las características más relevantes de cada una de ellas.
Vale, en la línea temporal se deben aparecer los siguientes hitos. En 1897, Thomson descubre el electrón, partícula con masa despreciable y con carga menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. En 1919, Rutherford descubre el protón, partícula con carga opuesta a la del electrón y masa aproximadamente de una unidad. 1932. Chadwick descubre el neutrón, partícula sin carga eléctrica y masa similar a la del protón. 12. ¿Son todas las partículas subatómicas elementales? Esto es falso. Solo son elementales los electrones. Protones y neutrones están a su vez constituidos por otras partículas. 13. Indica cuál es el principal inconveniente del modelo atómico de Rutherford y cuál es su mayor aportación al conocimiento del átomo. El principal inconveniente de este modelo es que no es consistente, pues el electrón en su movimiento iría perdiendo energía y acabaría colisionando con el núcleo. La mayor aportación es la existencia del núcleo atómico. 14. Indica que representa la figura en relación con el modelo atómico de Rutherford. Pues representa justamente la inconsistencia del modelo. Vamos a pasar ahora a los espectros atómicos del modelo de Bohr. 15. Explica qué significa que una órbita sea estacionaria. Bueno, una órbita es estacionaria si en ella el electrón ni emite ni absorbe energía. 16. Relaciona cada modelo atómico con la evidencia experimental que llevó a que se propusiera. El modelo de Thomson se relaciona con las experiencias con tubos de rayos catódicos, de las que se concluye que existen partículas cargadas negativamente en los átomos y que se pueden ser extraídas de estos. El modelo de Rutherford tiene su origen en los experimentos de bombardeo de partículas alfa sobre láminas de oro, de los que se concluye que la mayor parte del átomo está vacía y que la carga positiva se concentra en un lugar pequeño de este. El modelo atómico de Bohr se relaciona con las líneas de los espectros atómicos y explica que la energía que absorbe o emite un electrón al pasar de una órbita estacionaria a otra. 17. Explica por qué los espectros atómicos son de líneas, es decir, por qué no son continuos. Los espectros atómicos son de líneas porque cada una de estas corresponde a un salto entre niveles energéticos y no es posible cualquier valor de energía, sino solo unos pocos. 18. ¿Podrían existir más líneas en el espectro de hidrógeno con valores de energía diferentes? En caso afirmativo, ¿a qué salto de energía correspondería? Podrían existir las líneas correspondientes a los saltos al primer nivel de energía. 19. Explica cuál es la diferencia entre un espectro continuo como el del arco iris y un espectro de líneas como el de los espectros atómicos. La diferencia se encuentra en el aspecto del espectro. En un espectro continuo no se obtiene una diferencia nítida en todo el intervalo de energía, mientras que los espectros atómicos son espectros de líneas nítidas y diferenciadas. 20. Explica qué significa la energía del átomo está cuantizada. Significa que la energía no tiene cualquier valor en un intervalo continuo, sino unos solos pocos posibles. 21. Si sobre un átomo en estado fundamental incide energía de valor superior al necesario para realizar la primera transición electrónica, ¿se producirá la transición entre esas dos órbitas? Sí se producirá el salto entre las dos órbitas o incluso podría llegar a ser que el electrón saliera del átomo. 22. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A. El electrón describe un movimiento orbital alrededor del núcleo. Esto es verdadero. En su movimiento orbital alrededor del núcleo, el electrón emite energía. Esto es falso. En una órbita estacionaria no se emite energía. C. Al pasar de una órbita a otra más alejada del núcleo,
el electrón siempre emite energía. Esto es falso. Para que ocurra la transición descrita, el electrón ha de ganar energía. D. Para que un átomo se encuentre en estado excitado, debe haber absorbido previamente al menos una determinada cantidad de energía. Esta es verdadera. 23. Explica las diferencias entre el modelo atómico de Rutherford y el de Bohr. Utiliza las siguientes palabras: órbitas, energía, continuo y estacionarias. La principal diferencia entre estos dos modelos está en la descripción de la energía de la corteza del átomo. En el modelo de Rutherford se presuponía que la energía tenía un valor continuo, mientras que en el modelo de Bohr la energía está cuantizada, es decir, que solo son posibles ciertas órbitas denominadas estacionarias. 24. ¿Qué significa que un átomo se encuentra en estado fundamental? ¿Emitiría energía en ese estado? Indica cuál de las dos representaciones corresponde a un átomo en estado fundamental. En el estado fundamental, los electrones se encuentran en el mínimo valor de energía posible. No se emite energía en este estado, y se trata de la primera figura. Vamos ahora con el modelo cuántico del átomo. 25. Explica la diferencia entre órbita y orbital. La órbita es la trayectoria que llevaría un electrón alrededor del núcleo, mientras que el orbital no se refiere a una línea, sino a una región del espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón es muy alta. Pasamos al sistema periódico y la configuración electrónica. 26. Indica cuántos electrones tiene un átomo si su configuración electrónica es la que veis ahí. Pues lo que hay que hacer es sumar los superíndices y tenemos 12 electrones. 27. Indica cuántos orbitales quedan ocupados en el último nivel de energía de un átomo, cuya configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 y qué regla has utilizado. Al haber 3 electrones en los orbitales p, podríamos pensar que se llena uno de ellos, otro queda semilleno y el tercero queda vacío. Sin embargo, si aplicamos la regla de la máxima multiplicidad, observamos que cada electrón queda un orbital, por tanto, los 3 orbitales p quedan ocupados, además del orbital s del mismo nivel. 28. A partir del número atómico del germanio, Z igual a 32, escribe la configuración electrónica del átomo neutro, indica cuáles son los electrones de valencia y escribe la configuración electrónica del catión germanio 2+. Si se trata del germanio neutro, tendrá 32 electrones. Escribimos el diagrama de Mole, como vemos ahí en la figura, y seguimos las flechas hasta completar los 32 electrones. Entonces ahí obtenemos, lo veis ahí, la configuración electrónica, su última capa 4s2, 3d10, 4p2. El último nivel con electrones en este caso es el cuarto. Los electrones de valencia son los electrones en 4s y 2 en 4p. Y la configuración electrónica del germanio 2+ es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Explica por qué es posible tener solo 2 electrones en un orbital 2s y 6 en los orbitales 2p. La diferencia en el número de electrones de los orbitales s y p es el número de orbitales de cada una de estas dos clases que existen. Mientras que del tipo s solo hay un orbital, del tipo p hay 3. Por ello, se pueden albergar hasta 6 electrones en estos últimos, 2 en cada uno. 30. Escribe la configuración electrónica del litio, sodio y potasio. El litio sería 1s2, 2s1, el sodio 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 y el potasio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. 31. Escribe la configuración electrónica del catión litio más. Pues el litio más sería 1s2. 32. Explica por qué en el nivel n igual a 4 puede haber hasta 32 electrones. Porque en este nivel hay orbitales de tipo s que caben 2 electrones, de tipo p en el que caben 6 y de tipo d en el que caben 10 y de tipo f en el que caben 14. Sumando el número de electrones obtenemos 32. 33. Escribe la configuración electrónica del flúor, cloro, bromo y extrae conclusiones a partir de las configuraciones.
Bueno, ahí las he escrito todas. El flúor es 1S2, 2P5, el cloro 1S2, 2P6, 3S2, 3P5 y el bromo lo mismo pero hasta nivel 4. Las conclusiones, todos ellos tienen la misma configuración electrónica para sus electrones de valencia, que es S2P5. Dibuja un diagrama representando los orbitales mediante círculos y los electrones mediante flechas, en el que aparecen los electrones de valencia del azufre, que es Z igual a 16. Hacemos la configuración electrónica del azufre, que es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, por lo que sus electrones de valencia serían los del 3S2 y el 3P4. Así que en el 3S caben 2 electrones, llenamos uno en cada orbital P y volvemos a comenzar y me queda otro en el primer orbital P. 35. Responde a las preguntas. A. Nombra los tipos de orbitales que conoces. C, C, D y F. B. ¿Cuántos orbitales diferentes se pueden encontrar en el nivel 3? Pues 3. C. ¿Cuántos electrones puede albergar un orbital? 2. D. ¿Cuántos electrones se pueden encontrar en el nivel n igual a 2? ¿En qué orbital está cada uno? Son 8 electrones, 2 en el orbital S y 6 en el P. 36. ¿Verdadero o falso? A. Un orbital describe la trayectoria de un electrón con precisión. Esto es falso. Se trata de una región del espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón es muy alta. B. En cada orbital se pueden encontrar como máximo 4 electrones. Falso también. En cada orbital se pueden albergar como mucho 2 electrones. C. Existen 3 orbitales de tipo P y 9 de tipo F. Falso. Solo existen 7 orbitales de tipo F. D. Si un átomo en estado fundamental tiene el nivel 2 lleno, tiene 10 electrones. Eso es verdadero. Indica, entre paréntesis me pide que me dan una imagen que indique que está mal en los diagramas de cajas. En la representación A, la representación de las flechas, ya que en una de ellas se debe representar en sentido contrario, no las dos hacia arriba. En el apartado E se trata de otro nivel de energía, pues en el primero no hay orbitales P. En el C es que no se cumple la regla de la máxima multiplicidad. Los 2 electrones que hay en el primer caja, tendría que estar uno de ellos en la tercera. 37. Corrige si fuera necesario las siguientes configuraciones electrónicas. Vale, la A la he corregido porque tiene un 2P8, entonces tendría que ser 2P6, 3S2. La B es correcta. La C está corregida porque antes de rellenar el 4S2 tengo que rellenar niveles 3D. Así que es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Y la D es correcta. 38. Me pide que escriba las configuraciones electrónicas de los elementos boro, aluminio, oxígeno y silicio. El boro es 1S2, 2S2, 2P1. El aluminio 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. El oxígeno 1S2, 2S2, 2P4. Y el silicio 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. 39. Indica cuántos electrones de valencia tienen el litio, sodio, potasio y rubidio y lo escribo en una tabla con su configuración electrónica. La tabla tenemos a la izquierda y ahora a la derecha la relleno. Z3 me da una configuración 1S2, 2S1, un electrón de valencia. El sodio lo mismo con 3S1, también un electrón de valencia. El potasio igual y el rubidio igual. Están todos en el mismo grupo, con lo cual todos tienen un electrón en la capa de valencia. 40. Dibuja un diagrama de cajas para representar los electrones de valencia del magnesio, el sodio, el fósforo y el cloro. El magnesio tiene 2, está en el segundo grupo, el sodio 1, el fósforo tiene 2, el cloro tiene 2 en los orbitales S, pero el fósforo tiene además 4 en el orbital 2P y el cloro 5 en los orbitales 2P.
41. Indica un verdadero o falso. A. Un electrón situado en un orbital 2px tiene menos energía que uno situado en un 2pz. Esto es falso. Los electrones tienen la misma energía en todos los orbitales p de un mismo nivel. B. El llenado de los orbitales 5d se produce cuando se ha completado el llenado de los orbitales 4f. Esto es verdadero. C. La energía de los orbitales del tipo S es siempre la menor dentro de un nivel principal de energía. También es verdadero. D. En el nivel n igual a 4 hay 3 tipos de orbitales diferentes. Esto es falso. En el nivel n igual a 4 hay 4 tipos de orbitales, S, P, D y F. (42) El proceso de formación de iones pasa por la ganancia o pérdida de electrones. A partir de la configuración electrónica de los siguientes iones indica qué carga eléctrica tendrán. En cada caso, después de la configuración electrónica de cada ion se ha indicado el elemento químico al que corresponde. En el apartado A me dicen que es el calcio, entonces si es 3p6 significa que ha perdido 2 electrones, así que será calcio 2+. En el apartado B me dicen que es el sodio, y como también termina en 2p6, ha perdido un electrón, es sodio más. En el C, como es el aluminio, ha perdido 3 electrones, 3+, aluminio 3+. Y el D, como termina en 3p6 y es el cloro, ha ganado un electrón, que es cloro menos. 43. A partir de los resultados de la actividad anterior, indica si es posible identificar el elemento químico al que pertenece un ion por su configuración electrónica. No, no es posible. Para identificar un elemento químico necesitamos conocer el número de protones de su núcleo, o sea, su número atómico. 44. Indica cuál o cuáles de los siguientes diagramas de cajas corresponden a un estado excitado. Pues en la figura, los diagramas A y C, un estado excitado es aquel cuya configuración electrónica no corresponde al estado fundamental o de mínima energía. Son los que están excitados porque no están en el orden en el que deben de estar. 45. Indica el número de elementos que tiene cada periodo del sistema periódico. El primer periodo tiene 2 elementos, el segundo 8, el tercero 8, el cuarto 18, el quinto 18, el sexto 32 y el séptimo 32. 46. Clasifica los siguientes elementos en metales, no metales, semimetales o gases nobles. El potasio, el hierro y el cromo son metales. El silicio es un semimetal. El cloro es un no metal y el argón un gas noble. 47. Ordena estos elementos por afinidad electrónica creciente. Pues el calcio mayor que el cobre, mayor que el galio, mayor que el selenio, mayor que el bromo. Acordaros que la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha. 48. ¿Por qué un elemento con elevada energía de ionización no tiene a formar cationes? Porque debe ponerse en juego una energía elevada para conseguir la formación de un catión. Un elemento con alta energía de ionización lo que tiene no necesita demasiada energía para poder formar un catión, por eso no lo forma. (49) Me pide que escriba la configuración electrónica de los siguientes elementos y que indique su posición en la tabla. El potasio, ahí tenéis la configuración, es del cuarto periodo, grupo 1. El neón, primer periodo, grupo 18. El aluminio, tercer periodo, grupo 13. Y el azufre, tercer periodo, grupo 16. 50. Escribe la configuración electrónica e indica los electrones de valencia de los siguientes elementos. El fósforo tiene configuración electrónica cortada a neón 3s2 3p4, así que tiene 6 electrones de valencia. El estaño criptón 5s2 5p2, 4 electrones de valencia. El yodo criptón 5s2 5p5, 7 electrones de valencia. Y el francio radón 7s1, 1 electrón de valencia. 51. De los elementos de los ejercicios anteriores indica cuáles tenderán a formar cationes y cuáles aniones.
pues el estaño y el francio tenderán a formar cationes, mientras que fósforo y yodo tenderán a formar aniones. 52. El elemento de configuración electrónica terminada en 4s2,3d6 es metal, no metal o gas noble. Se trata de un metal del grupo 8 que pertenece al cuarto periodo, es el hierro. 58. Indica el nombre y el símbolo de los elementos cuyos electrones de valencia son los siguientes. ¿Y cuáles son gases nobles? En el A me da 3s2,3p2, así que es el silicio. El 2s2 es el berilio. 4s2,4p5 es el bromo. Y 3s2,3p6 es el argón, que es el único gas noble. 54. Indica qué relación existe entre el número de elementos de cada periodo del sistema periódico y el número de electrones que pueden albergar los distintos tipos de orbitales. En el primer periodo hay dos elementos, tantos como los electrones que se pueden albergar en el orbital S. En el segundo periodo hay 8 elementos, tantos como electrones se puede albergar en los orbitales S y P del segundo periodo. En el tercer periodo ocurre lo mismo que en el segundo. En el cuarto hay 10 elementos más, tantos como electrones hay en los orbitales D, al igual que ocurre en el quinto periodo. En el sexto y en el séptimo periodos hay otros 14 más, como los electrones que se pueden albergar en los orbitales F. 55. Hace una tabla indicando el periodo al que pertenece cada gas noble, su símbolo y su configuración electrónica, y cuál es el grupo del sistema periódico al que pertenecen. Bueno, la tabla la he hecho ahí. La veis ahí a la derecha y los gases nobles pertenecen al grupo 18. Corrige las configuraciones electrónicas acortadas. El A, que es el cesio, me pone criptón 6s1, es xenón 6s1. El B, el cromo, es argón 4s2, 3d4, no 4d4. El C, estroncio, es criptón 5s2, no 4s2. Y el D, el plomo, es xenón 6s2, 4f14, 5d10, 6p2. 57. Escribe la configuración electrónica acortada de estos elementos químicos con esta información. El A es el elemento del grupo 15, cuarto periodo, así que es el arsenio, que sería argón 4s2, 3d10, 4p3. El B, el elemento del grupo 8, cuarto periodo, es el hierro, argón 4s2, 3d6. El C, segundo elemento del grupo 13, es el aluminio, neón 3s2, 3p1. Y el D, cuarto elemento del grupo 2, es el estroncio, que es criptón 5s2. 58. Dadas las configuraciones electrónicas siguientes, indica el grupo y el periodo al que pertenece el elemento químico, la capa de valencia y el número de electrones de valencia. En la primera configuración electrónica que me dan es el periodo cuarto, grupo 15, nivel 4 y 7 electrones de valencia. En la segunda configuración electrónica es periodo cuarto, grupo 4, nivel 4 y 4 electrones de valencia. En la tercera es el sexto periodo, grupo 1, nivel 6 y 1 electrón de valencia. Y el D, quinto periodo, grupo 1, nivel 5 y 1 electrón de valencia. En el 59 pide la configuración electrónica acortada de los elementos que están sobreados en el sistema periódico que me ponen ahí. No os voy a leer. Es el molibdeno, el renio, el neodimio y el uranio. 60. Escribe la configuración electrónica acortada de los elementos del grupo 17, que tienen en común y qué otro nombre recibe este grupo. No escritas configuraciones electrónicas, todos tienen en común la configuración electrónica de sus electrones de valencia, que es NS2-NP5. A los elementos de este grupo se les llama halógenos. 61. Escribe las configuraciones electrónicas de estos iones e indica qué gas noble tiene la misma configuración de cada uno de ellos. Magnesio 2 más, potasio más, sodio menos y flúor menos. Los iones del magnesio más 2, los 2 menos y flúor menos tienen la misma configuración que el neón, y el potasio más coincide con el argón. 62.
Ordena estos elementos de menor a mayor afinidad electrónica. Bueno, el orden sería sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Tienden a formar cationes, el sodio, el magnesio, el aluminio y el silicio, y a transformar aniones el fósforo, el azufre y el cloro. (63) Indica de los elementos de la actividad anterior cuál tendrá mayor tendencia a formar aniones y cuál a formar cationes. El cloro tiende a formar aniones y el sodio a formar cationes. 64. Tenemos dos elementos químicos y uno de ellos con mayor energía de ionización que el otro. ¿Cuál formará cationes y cuál tendrá mayor afinidad electrónica? Bueno, pues el de menor energía de ionización es el que formará cationes con mayor facilidad, y el de mayor energía de ionización es el que tendrá mayor afinidad electrónica. 65. Ordenar los metales alcalinos de menor a mayor energía de ionización. Pues se trata del orden inverso del grupo, empezando por el francio y terminando por el litio. 66. Exceptuando los gases nobles, ¿qué elemento tiene una mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización? Es el flúor. Es el que está más hacia la derecha y más hacia arriba en la tabla, exceptuando los gases nobles, con lo cual es el que tiene mayor afinidad electrónica y por lo tanto tenderá a formar aniones. 67. Me da una serie de configuraciones electrónicas y que los ordene de menor a mayor afinidad electrónica. Entonces busco los electrones de valencia y el que menor afinidad electrónica tiene, es el D, después es el B, luego el C y luego el A. Vamos a masas atómicas. Me dan en el 68 dos isótopos del boro, el boro 10 y el 11, me dan sus porcentajes de abundancia y me piden que calcule la masa atómica promediada del boro. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es, pues el isótopo de masa 10 lo multiplico por su abundancia relativa, el de 11 también por su abundancia relativa, lo divido entre 100 y me da 10,8022 unidades. En el 69 lo que me piden es la abundancia relativa. Me dan las masas atómicas reales de los isótopos del cloro y la masa atómica promedio del cloro. Entonces, para resolver el ejercicio, lo que he hecho ha sido al primer isótopo, al de menos masa, le he asignado un X% de abundancia relativa, y al de mayor masa una abundancia de Y, que sería 100 menos X. Entonces, aplico la misma fórmula que antes, pero ahora mi incógnita es la abundancia, así que al de menor masa le pongo X y al de mayor masa 100 menos X, y ahí me sale 76 y 24. Así que las abundancias de los isótopos 34,97 unidades y 36,97 unidades son respectivamente del 76% y 24%. (70) Explica por qué los valores de las masas isotópicas de la actividad anterior no son valores enteros de la unidad de masa atómica. ¿Vale? No se obtienen valores enteros en el cálculo de la masa atómica promedio porque se trata de una media, no de la representación de un átomo que existe en la realidad. 71. El uranio tiene 3 isótopos, me los dan ahí con sus abundancias, me pide que calcule su masa promedio. Pues solo tengo que multiplicar cada masa de cada uno de los isótopos por su abundancia y me da una masa del uranio de 238 unidades. Bien, pues este ha sido el vídeo de ejercicios del tema 1 del átomo y el sistema periódico de física y química de cuarto de la ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web donde encontraréis más ejercicios si queréis practicar más, y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado, y si os ha gustado, darle un like. Muchas gracias.